unidos a todos y esto es una situación maravillosa. Reflexionando sobre el tema que hoy nos atañe, como veníamos hablando sobre la voluntad de Dios, yo creo que ya que está empezando a pasar este tiempo de encierro, es bueno que comencemos a tomar en serio el buscar la voluntad de Dios. Es importante que antes que nuestra propia vida nos tomemos en serio la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que nos lleva a la vida en Dios. No es lo mismo la vida que gira en torno a nosotros a tener una vida en Dios. Yo puedo vivir para Dios en algunas ocasiones, pero que mi vida sea no solo para Dios, sino una vida en Dios, eso marca la diferencia. La vida para Dios es la de aquel que le sirve a Dios, pero que su vida también tiene un protagonismo y una importancia respecto a las cosas de Dios. Diferente la vida en Dios, porque la vida en Dios es cuando tu yo está completamente encerrado en una amalgama perfecta, está en una fusión con Dios. El que nace del Espíritu nace para vivir en Dios. Para Dios vivió el pueblo de Israel durante mucho tiempo y aprendieron a través de sus errores, aciertos y desaciertos, a vivir para el Señor. A través de sus actos ellos se preparaban, se alimentaban diferente a los otros pueblos, buscaban diferenciarse de los otros pueblos, haciendo lo que el Señor les pedía, y alcanzaron algo muy grande. El pueblo de Israel logró algo grandísimo y es, lograron algo que ningún otro pueblo de la historia había logrado en ese tiempo, porque no tenían la revelación, porque Dios no se les había presentado, y era vivir para el Dios único. Entendieron el mecanismo de la obediencia y comenzaron a vivir para Dios. Y de todo ese acervo y ese aprendizaje del pueblo de Israel, nosotros como iglesia también en algún momento empezamos a vivir para Dios. Pero Dios quiere algo más de nosotros. Dios quiere algo más de ti. Dios quiere que tú vivas no solo para Él, sino que tú vivas en Él. No es lo mismo estar con Él a estar en Él. Estar con es cercanía y eso está muy bien. Cualquiera que diga o afirme estar cerca de Dios, maravilloso. Seguramente esa persona vive bien y su vida marca una pauta diferente. El compás de su vida suena diferente al compás de alguien que no camina con Dios. Pero, ¿qué tal si ya no solamente caminamos con Dios, sino que caminamos en Dios? Quiere decir ahí que hemos alcanzado, que hemos comprendido que todas las circunstancias, que todo lo que nos rodea puede estar dirigido por Él. Y te vuelves un surfista de su voluntad, en el que Él te sorprende. Esa es la idea que vamos a resaltar hoy. Hay una gran diferencia con y en. Y Dios quiere que todos vivamos en Él. Porque quien vive con Dios
le conoce como un personaje cercano a la vida, como una persona conocida. Quien vive en él le empieza a conocer íntimamente. Y Dios está deseoso de íntimos. Dios quiere íntimos. Dios quiere compartir sus planes contigo. ¿Cómo alcanzamos esa vida en Él? La llave está en cada uno de nosotros. La llave para vivir en Él es nuestra conciencia. Si mi conciencia, y cuando me refiero a conciencia es al momento presente en el que tú estás haciendo una reflexión y afirmas, sé que Dios está conmigo, sé que Dios está aquí, esa certeza, esa conciencia de saber que Dios está ahí, y qué tal si la llevamos a todas las cosas que hacemos durante el día. Esa es la llave, ese es el secreto que nos va a abrir esa puerta para poder adentrarnos en Él, haciéndolo consciente. Si queremos vivir con Él, haremos cosas para Él. Y te aseguro que vamos a estar bien. Pero el lugar donde mejor vamos a estar es escondidos en Él. Ese es el secreto. Ese es el secreto de la actividad del Espíritu Santo. Ese es el secreto de la complicidad a la que Dios quiere llegar con nosotros. El resultado de la intimidad es la complicidad. Cuando hay intimidad hay complicidad. Y cuando hay complicidad se leen las partes, se leen las parejas, se leen las personas, se leen los amigos. La complicidad es esa capacidad que solo con una seña de tu amigo, de tu pareja, de tu hermano, hermana, padre o madre, tú antes que esa persona pronuncie palabra, tú ya sabes qué quiere. Pero eso solo lo da la intimidad. Y esa intimidad se logra con la conciencia. Recuerda que esa conciencia es una llave que todos tenemos. Todos tenemos. No permitas que la culpa, el pecado, el sentir que no das la talla para Dios, no te permita usarla. Porque es una gran mentira del alma en la que podemos caer. ¿Para qué voy a hacer conciencia de Dios en este momento tan trivial? Es precisamente ahí donde tenemos que hacer conciencia de Dios, porque tenemos un hábito natural a buscar a Dios solamente en momentos sublimes, en momentos de oración, en momentos de desesperación, en el espacio y tiempo que yo tengo para dedicarle tiempo a Él, para la oración, para pedir cosas o para orar por otros. Y si solo traemos a conciencia a Dios en esos parámetros, entonces vamos a estar viviendo para Dios. Pero Dios hizo una nueva creación con su iglesia. Tú y yo no tenemos el mismo recipiente o no es lleno el mismo recipiente con lo que los judíos lo llenaron. Dios nos dejó el Espíritu Santo para que se quedara y se quedara para siempre. Entonces para ellos estaba bien caminar para Dios. Ese era su aprendizaje, ese fue su legado para nosotros. Pero para nosotros, ahora está el vivir en Dios. Por eso lo decía el profeta Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y en aquellos tiempos, y se refería a los jóvenes, a los ancianos y a toda la población en general, iban a tener una actividad espiritual, porque se iban a ser íntimos. Y Dios está llamando, sobre todo en este tiempo, a que la iglesia se vuelque nuevamente sobre la intimidad con Dios.
Y recordemos, ¿cómo medimos la intimidad? Con el grado de complicidad. Donde hay complicidad, hay intimidad. Eso es importante. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por cada persona que está escuchando. Porque tú no atraes a nadie si no es por tu voluntad. Y ninguna persona que esté escuchando ahora o escuche este mensaje después, hoy hablo por cada persona que está escuchando, para que no solamente sea su mente racional, sino el corazón, recibiendo cada palabra, porque ha sido revelada e inspirada por tu Espíritu. Y que cada palabra se pueda transformar en obras. Y estas obras sean los frutos de lo que tú ya has establecido. Y es que tu palabra no regresa vacía. Es que cuando tú hablas, las cosas comienzan a moverse y empezamos a ver la transformación, el cambio interior. Y que aquellos que no creen y aún los que se han burlado de tu palabra, viendo los frutos de aquellos que escuchan y cómo la palabra, ungida por tu Espíritu Santo, opera en cada uno, sean avergonzados. Gracias, Señor. Que no se quede como un mero conocimiento formal o intelectivo, no nos interesa, mas que sea, Señor, para conocerte a ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Amén. Bien, vamos entonces a seguir con el texto del profeta Jonás. Estábamos iniciando el capítulo 3. Voy a hacer una breve sinopsis de lo que habíamos venido hablando. Y es que el profeta Jonás fue llamado a Israel sabiendo la calidad de llamado que tenía como profeta a las naciones. El mensaje que cargaba Jonás, la profecía que estaba hirviendo dentro de su sangre, era completamente difícil de ejecutar, difícil de expresar. Y saben que es algo curioso que nosotros vemos alrededor de todo el texto sagrado, sobre todo con los profetas, y es como que la palabra profética, cuando Dios hablaba a los profetas, era como que antes que la palabra se manifestara, era como sembrada una semilla en la boca o en el vientre del profeta. Y esa semilla se hacía tan difícil de cargar. Ellos tenían que expulsar esa palabra porque se les hacía insostenible soportar la palabra de Dios que estaba en ellos. La palabra de Dios está viva y al estar viva era como si fuera una entidad independiente viviendo de ellos y los forzaba a que tenían que expresarla. Entonces, para los profetas, la palabra de Dios era deliciosa, era exquisita, pero también era una carga por la santidad y el poder que emanaba de esa palabra que había sido inoculada, sembrada en ellos. Y en el momento en que ellos hablaban esa palabra profética, es como que descansaban. Y esto lo notamos, por ejemplo, en el texto de Jeremías, lo vemos también en Ezequiel, cómo ellos descansan cuando dan esa palabra de Dios, cuando ese fruto ya está maduro y pueden expresar la palabra del Señor. Y entonces imaginémonos a Jonás con semejante palabra, pero el fruto que contenía esa palabra era un fruto de exhortación y amonestación. Y no era para el pueblo de Israel, que si bien fuese para Israel, el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado, y perdónenme la expresión, a esa varilla o a ese grado de exhortación de Dios, porque ya muchos profetas habían exhortado al pueblo de Israel, a tal punto en que se arrepentían, lloraban, hacían lutos nacionales, pero en este caso era diferente porque el profeta Jonás albergaba la semilla de una palabra de amonestación a una nación vecina, a los vecinos del norte, nación completamente poderosa militar,
y que ya tenían sus altercados y sus escaramuzas fronterizas con el pueblo de Israel. Y los asirios tenían como capital a Nínive, que era la gran ciudad, como lo mencionamos la vez pasada, era una ciudad con un pórtico gigantesco, donde se adoraba principalmente a una deidad de nombre Ishtar. Ishtar era un dios mesopotámico que, por la cercanía que tenía Babilonia con Asiria, ellos recibían las deidades de Babilonia y también las adoraban allá en Nínive. Entonces era un culto a Istar, una ciudad completamente pagana, donde se hacían sacrificios de niños, donde se ejercía la prostitución sagrada y donde aparecían estos hombres y mujeres tatuadas, y todo el dinero conseguido por el ofrecer sus cuerpos se hacía o se ejercía para poder sustentar, digámoslo así, el culto a determinado dios, y cada tatuaje reflejaba esa deidad a la que se le hacía culto. Entonces, Jonás, como un hebreo, que era considerada una nación menor, Israel, para los asirios, que eran una potencia del fértil creciente, llegar a esa ciudad, un pobre hombre de campo, sencillo, un profeta, en su precariedad de vestimenta, de atuendo, iba a llegar a una gran capital, donde habían templos erigidos a un montón de dioses, donde pasaban caravanas de todas partes del mundo, donde era el centro del comercio entre Occidente y Oriente, ruta forzada de comercio, y decirles que si no se arrepentían iban a tener un castigo. Esa calidad de palabra era la que llevaba Jonás. Entonces pongámonos en los zapatos de Jonás, que por un lado tenía la carga de la palabra de Dios, de tener que soltarla, y por el otro lado, ¿dónde la tenía que soltar? El grado de tensión que llevaba Jonás en ese momento. Decidió huir, pretendiendo que Dios era un Dios territorial y no el Dios que creó el cielo y la tierra, como él mismo después lo asume en el capítulo 2, y se intenta huir a las costas de España. Tomando una embarcación, allí lo devora el gran pez y lo vomita cerca de las costas de Nínive. Y es allí donde tenemos un Jonás en el que ya había recibido una palabra de Dios y nuevamente recibió otra palabra de Dios. Y solo cuando acepta y discierne la voluntad de Dios es que recibe nuevamente palabra. Y hablábamos cómo la voluntad de Dios está vinculada estrechamente, o escuchar la voz de Dios está vinculada a el hacer su voluntad. ¿Quién escucha la voz de Dios? Quien procura hacer su voluntad. Quien no hace su voluntad o va en contravía, así como Jonás intentó huir de esa palabra que sabía que tenía que hacer, que era su voluntad, la voluntad de Dios para la vida de Jonás, así como para ti y para mí hay un propósito y una voluntad de Dios. Cuando le damos la espalda a esa voluntad, entonces hemos de quedarnos con la palabra o con la voluntad que sabemos que Dios quiere para mí, con lo que tú sabes que Dios tiene para tu vida. Y no escucharemos la palabra audible de Dios. Porque si no hemos hecho la voluntad primera, ¿para qué Dios te va a dar una voluntad segunda? Si no has hecho la primera cosa que Dios te ha dicho, ¿para qué te va a decir otra si todavía tenemos pendiente la primera? Entonces, cuando la voz de Dios calla, se hace silente, las circunstancias son las que nos comienzan a hablar. Cuando veas que a través de las circunstancias estás escuchando la voz de Dios, entonces, solamente a través de las circunstancias y no en la intimidad de Dios, procura también buscar su voluntad y ver a qué le has dado la espalda para nuevamente escuchar dirección y tener esa dirección directa, y no solamente aprender del, del error o del quebranto, con lo bueno que es el quebranto. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez Jonás se desprende de esa profecía que lo estaba cargando y consumiendo y hirviendo la sangre,
pasa lo impensable. Y es que el rey de Nínive ordena un luto nacional, ordena a todos vestirse de piel de camello, de piel de animal tosca, como en señal de luto, no comer carne y una conversión nacional. La ciudad de Nínive escuchó a un profeta extranjero que les hablaba de un Dios extranjero, predicando un gran juicio venidero para esa nación, y acto seguido, contra todo pronóstico, el pueblo comienza a arrepentirse. Y no era fácil, porque a Jonás le tocó ser cabeza de lanza de una nueva fase en la revelación de Dios a la humanidad. Y es que el pueblo de Israel, como pueblo estrictamente sacerdotal, y recordemos el papel de un sacerdote, un sacerdote debe acercar el pueblo a Dios. Ese es el papel de un sacerdote. El sacerdote recibe los sacrificios del pueblo, los ofrece a Dios y acerca al pueblo a Dios. Por eso dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos sacerdotes o la iglesia toda, sin importar la ordenación sacerdotal como sacramento, sino todos, la iglesia en general, cumplen también una función sacerdotal en tanto cuando tú llegas y acercas a una persona a Dios, estás siendo un sacerdote, estás entregando, estás siendo un puente de la gracia, estás siendo pontífice o pontificado, un puente entre la persona que no conoce la gracia, no conoce el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo estás uniendo al pacto que luego lo va a unir a Dios, al Padre. Entonces, el pueblo de Israel solo ejercía una función sacerdotal entre ellos, pero no ejercían esa función sacerdotal frente a las otras naciones, sino que encerraron a Dios en los límites de Israel, pero no lo extendieron. Y Jonás fue el precursor de la gracia, el precursor de la salvación al pueblo gentil. Y Ezequiel había profetizado: y haré un pueblo de gente que no es mi pueblo, y enviaré mi espíritu, dice también Joel, sobre toda carne. No dice sobre toda carne en Israel o sobre mi pueblo elegido, dice sobre toda carne. Y haré un pueblo de personas que no son mi pueblo. Y ellos tenían la profecía, pero mire que no nos basta con tener la profecía si no la seguimos. Y entonces este gran pez devora a Jonás para demostrar su soberanía y su voluntad y llevarlo a hacer luz a otra nación que lo desconocía, porque se habían encerrado y era un Dios del club de los hermanos de Israel. Nótese cómo es de trascendente esta revelación, porque parte en dos: la profecía y la gracia. Cómo Dios no solamente es un Dios de un territorio, sino que es el Dios que quiere alcanzar a todo hombre. Y en el Evangelio vamos a ver perfeccionada esta idea. Es en el Evangelio donde se va a perfeccionar la salvación para todos. O un Dios que es de todos y no un Dios de una sola población. Bien, ahora voy a leer esto que ya lo habíamos leído la charla pasada, pero para que no perdamos el contexto. Jonás, capítulo 3, verso 1. Llegó por segunda vez la palabra a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y pregona en ella lo que yo te diré. Levantóse Jonás y fuese a Nínive, según la orden de Yahweh, Dios Padre. Era Nínive una ciudad grande sobremanera, de 3 días de andadura. Comenzó Jonás a penetrar en la ciudad
camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí en 40 días será. El 40, si alguien se está preguntando acá, no creo que lo haya hecho la charla pasada, el 40 lo vamos a ver como una construcción numérica dentro de toda la escritura. Y el 40 nos da a entender un proceso, un cambio, una metamorfosis del alma. 40 días pasó nuestro Señor en el desierto, una transformación. Vivió nuestro Señor en el desierto de Arabia, cuando el Espíritu Santo lo envió a este lugar y fue tentado por Satanás. 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto mientras fue transformado. Entonces, el 40 nos habla a nosotros de un ciclo, de una transformación, en la que llegamos a Dios de una manera y salimos de otra. Es también señal de conversión, de misión, o en algunos casos vamos a ver otros textos en el que se nos habla de 40 años como una generación, que representa la expectativa de vida de personas que vivían en unas circunstancias de precariedad en cuanto a lo salubre, alimenticio y las condiciones climáticas muy diferentes a la vida de muelle que nosotros gozamos ahora. Entonces, la expectativa de vida de un hebreo de la época de Moisés, de un esclavo hebreo, yéndole bien, llegaba a los 40 años. Los soldados romanos incluso a los 25 años eran considerados viejos. A los 30 ya abandonaban el servicio militar. Entonces, nótese la diferencia de comparando las edades con las que tenemos actualmente en nuestra vida y con lo que hacemos. Incluso es sorprendente a veces leer ciertos textos de la antigua Grecia o clásicos también, en los que las mujeres y los hombres se casaban muy rápido y nos escandaliza, ¿cierto? Por ejemplo, en la historia de María. María era muy pequeña para nuestra edad, para la concepción actual, cuando desposó a José. Pero dada la expectativa de vida de un hebreo de esa época, ya era la mayoría de edad. Una chica a los 12, 13 años ya se consideraba una mujer completa, íntegra. Entonces, a veces nosotros miramos las escrituras con cierto anacronismo y nos escandalizamos por algunas cosas, pero no tenemos en consideración la proporción de la expectativa de vida. Y eso es simplemente un dato como para tener en cuenta y no caer en esos anacronismos cuando estamos leyendo las escrituras. Bien, entonces el 40 en este caso significa que va a pasar, pueden ser 40 días literales, que o una generación en la que Dios va a depositar un castigo. Pero miren que según vemos aquí en el versículo 5, está, este arrepentimiento fue inmediato. Las gentes de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de saco desde el más grande al más pequeño. Llegó la noticia al rey de Nínive y levantóse de su trono, se desnudó de sus vestiduras, se vistió de saco y se sentó sobre el polvo. E hizo pregonar en Nínive una orden del rey y de sus príncipes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no probarán bocado, no comerán nada, ni beberán agua. Cúbranse de saco, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia de sus manos. Quién sabe si se apiadará Dios y se volverá del furor de su ira, y no pereceremos. Hay una señal clara de arrepentimiento. Vio Dios lo que hicieron, convirtiéndose de su mal camino y arrepintiéndose del mal que les dijo había de hacerles, y no les hizo. Capítulo 4, versículo 1. Apesadumbróse en sobremanera Jonás y se enojó, orando al Señor, diciendo:
¿cómo Dios? ¿No es esto lo que me decía yo estando en mi tierra? Por eso, prevaricándome, quise huir a Tarsis. Precaviéndome, perdón, quise huir a Tarsis, pues sabía que eres Dios clemente y misericordioso, tardo a la ira, de gran piedad, y que te arrepientes de hacer el mal. Ahora pues Dios, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Díjole el Señor, ¿te parece que haces bien con enojarte así? Miren qué texto tan precioso porque está matizado el carácter de Dios. El profeta sabía que si él hablaba esa palabra de Dios, ese gran pueblo enemigo de Israel, que ya habían tenido batallas en el frente del norte, donde habían tenido pérdidas, donde habían capturado personas del ejército, mujeres, habían esclavizado y vendido mujeres a otras naciones a través de todo ese tráfico de esclavos que se daba en los navíos de los fenicios, de Tiro y Sidón. En la mente de este profeta, el llevar esa palabra de un Dios misericordioso. Miren la tosudez de este Jonás, cómo pone sus parámetros, sus ideas por encima de la voluntad de Dios. Nótese que él no sintonizaba con la misericordia de Dios. Él quería ir y pregonar la destrucción y ver cómo el gran Dios de Israel y potente iba a vengar a todos sus coterráneos, a todos sus hermanos judíos, sus hermanos de Israel. Pero oh sorpresa, porque ve la señal de arrepentimiento en ellos y cómo un pueblo que no es su pueblo obtiene la misericordia de Dios. Oh sorpresa que la misericordia de Dios se extiende a todas las personas, sin importar la condición, sea enemigo o amigo, sea de tus afectos o no lo sea, sea una persona que te ha hecho daño o no. No somos nosotros los dispensadores de la misericordia de Dios. La despensa de la misericordia de Dios solamente la puede abrir Él. No está en nuestras manos pretender que Dios tenga misericordia de uno o del otro, porque Él tiene misericordia de quien quiere. Pero miren esto, cómo inconscientemente todos tenemos una agenda, un diseño como Dios debe hacer las cosas, un pensar y un sentir de cómo deben ser las cosas. Y es muy común que al pedirle respuesta a Dios por alguna situación, sobrepongamos descuidadamente nuestra percepción de la realidad y forcemos también a veces un poco la oración para que ésta vaya en la dirección que nosotros creamos conveniente. Muchas veces nosotros estamos orando y estamos orando con nuestra voluntad y estamos orando con todo un esquema, con un ideal, con un deber ser, como yo creo que deberían ser las cosas. Y si gozamos de una personalidad en la cual nos gusta tener el control, esto nos va a ser aún más difícil. Porque normalmente la sensación de querer tener el control en nosotros, los seres humanos, nace de no querer sentirnos vulnerables, dependientes. La necesidad de controlar en una persona refleja la incapacidad de depender.
cuando nos sorprendamos a nosotros mismos, intentando controlar todas las aristas de nuestra vida, todas las áreas, en todo lo que hacemos, detrás de ese control se esconde algo, se esconde el temor a depender. Y si yo tengo temor a depender es porque no confío en aquel que provee. Y todo se reduce a la fe. Quien controla tiene fe en sí mismo. Quien no controla tiene fe en el Señor. Hay cosas que debemos controlar en nuestra vida y es innegable. Todo en la vida necesita un orden y un control. Pero sabemos cuándo nos estamos pasando. Mira que tu control, obsérvalo, míralo a los ojos, ponte detrás de ti mismo, como en el papel de observador. Y vas a descubrir si ese control es útil, es una herramienta simplemente de orden, o detrás se esconde el no querer, el no soportar depender. Y quien no soporta depender, entonces no va a disfrutar de poder ser hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios nos hace dependientes del Padre, porque esa es la filiación. Yo tengo un hijo que se llama David, de 2 años, y en todo depende de mí. Y él no está preocupado por pagar las cuentas de luz, de agua, su preescolar. Él simplemente depende como un acto natural. No es forzado, no tiene que pensar, no tiene que trabajar sobre sí mismo. Él simplemente se va sabiendo hijo y va actuando como hijo y sale naturalmente como nos ha salido a todos en calidad de hijos, porque todos tenemos padres. Y ese grado de dependencia es que Él quiere llevarnos. Entonces, miren cómo Jonás pretendía controlar esa palabra que había hecho semilla en su vientre, en su interior, y quería controlarla a su manera de ver las cosas, y no a la manera de Dios. Y la manera de Jonás, ojo, era la manera de ver las cosas del pueblo de Israel, porque Jonás simplemente es la expresión de todo el pueblo. El pueblo se había anclado y no quería expresar a su Dios, al Dios que se les había revelado en el Sinaí, que había hecho milagros, abierto el mar rojo, que hacía cosas maravillosas a las otras naciones. Simplemente se encargaban de juzgarlas, pero nunca lo presentaban. Y la primera vez que lo presentan en una nación pagana, un arrepentimiento masivo. ¡Wow! Se rompe un paradigma, se rompe un molde de cómo el pueblo de Israel veía a su Dios. No es un Dios privado ya, es un Dios de todos. E incluso llegar a cuestionar y a, forzar, y a intentar forzarlo. Pero como en una oración, Jonás entregó su vida a Dios, entonces Dios bien dispuso de ella para enseñarle. Y miren las palabras tan fuertes que dice: misericordioso y tardo a la ira. Ya este profeta, Jonás, le conocía, sabía de su misericordia. ¿Por qué sabía? Porque en el barco que iba camino hacia Tarsis, no pereció, sino antes tuvo misericordia Dios de todos los tripulantes y también de él, y lo conservó en el gran pez, 3 días con sus noches, de la misma forma que Jesucristo. Pero por un lado, Jonás nos muestra la humanidad y el no hacer la voluntad de Dios, mientras que en el paralelo
nuestro Señor nos muestra hasta dónde lleva la obediencia y cómo la obediencia glorifica a Dios y cómo trae muchos frutos. Jonás es un tipo de Jesucristo, pero es un tipo muy humano de Jesús. Es como luchar contra la voluntad de Dios, y nuestro Salvador es un ejemplo de cómo procurar la voluntad de Dios en todo, cómo vivir en Dios y no para Dios. Porque quien vive en Dios fluye en Dios, quien vive para Dios cuestiona constantemente todos sus caminos. Y ojo, ojo, que la voluntad de Dios no necesariamente se amolda a tu razón. No creas que tu razón es la que le da molde a Dios. No lo hagas. Tu razonamiento no le da forma a la voluntad de Dios. Tu manera de ver las cosas, tu visión, no es la que le da orden y molde a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que forma mi razón. Los judíos, ¿por qué tuvieron que hacer sacrificios durante tanto tiempo? Porque tuvieron que ir y llevar animales sin mancha, llevar las primicias, celebrar los novilunios, todas las festividades, hacer todos los lavatorios, las oraciones de los días y todo ese sistema ritual tan complejo y tan desgastante, pero que les traía tanto provecho como nación. ¿Por qué hicieron todo eso? Si alguno de ellos, solo imagínense un sumo sacerdote, un descendiente de la línea de Aarón, un levita, se levanta en la mañana y dice, esto no me parece, esto es simplemente un ritual vacío. Yo creo que Dios les dijo eso a los del desierto para formarlos, pero nosotros ya no necesitamos esto. Y hubiese seducido a varios bajo la misma consigna, con la misma premisa. ¿Qué sería de la revelación y de la escritura si eso hubiese pasado? La revelación y lo que Dios pide no se ajusta a tu razón, porque nuestra razón no ve más allá. La razón tiene un límite. La razón simplemente obedece a la causalidad. Yo hablaba con algunas personas en estos días de un caso muy, muy interesante de un hombre que recibió una golpiza por unos asaltantes, un hombre canadiense, y el hombre llega muy maltrecho al hospital. Allí le atienden y él se levanta con un dolor de cabeza muy grande, sobrevivió por un milagro, pero a raíz de ese golpe, este hombre comenzó a desarrollar la capacidad de ver la naturaleza, las personas, los movimientos, la luz, el agua en fractales, es decir, como pequeños elementos que se mueven, como ver todo como si fuera una película. Si tú estás desayunando, te estás comiendo algo, estás metiendo la cuchara al plato, este hombre, al verte, por la manera en que se codificó su cerebro, va a ver como si tú te estuvieras moviendo cuadro por cuadro, como si fueras una tira cómica. Y este hombre se volvió un genio matemático y ahora da conferencias y habla de todo esto que ganó con este golpe. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto para no desviarme del tema? Y es porque miren, la razón llega hasta ciertos límites, y escuchando a este hombre, hablaba de cómo el razonamiento humano, la capacidad que nosotros tenemos de abstraer la realidad, nos lleva a verla de una manera causal. La razón va a ver las cosas en una línea causal. Me explico. El fuego se produce porque hay una cantidad de electrones y se están moviendo, entonces están produciendo esa combustión.
esa combustión, entonces si yo pongo algo ahí, pasa por esto y entonces esto sale en forma de humo y este humo entonces es esto y esto es esto, esto es esto, esto es esto y empiezo a explicar todos los fenómenos de la naturaleza, de la física, de la química de manera causal. Pero la razón nunca nos va a llevar a entender la esencia de las cosas. No me quiero poner metafísico en esto, pero la razón tiene un límite y es el límite de la causalidad. La misma causalidad pone el límite. Si yo vivo mi vida espiritual fundamentado en la razón, no voy a lograr entender la esencia de la vida en el espíritu. Si aquellos seres racionales, sacerdotes que se encargaban de hacer cumplir la ley, hubiesen razonado todo el sistema ritual que tenían, no solo basado en la obediencia, sino en sus propios razonamientos, no hubiésemos nosotros entendido el por qué ahora es que ellos hacían todo eso, porque estaban anunciando de una manera encriptada, estaban anunciando como si fuera una obra de teatro perpetua. Guardo las proporciones con decir teatro, pero era como decir, un performance, una manera didáctica de transferir ese conocimiento a través del rito, de tal forma que nosotros pudiéramos leer esos rituales como si fuera un libro escrito a través de movimientos, a través de los sacrificios. Y cuando llegara el Mesías, ese libro, a través de movimientos rituales, que era escrito de esa forma, como un lenguaje, a través de signos, al llegar el Mesías, nosotros entenderíamos que ese libro estaba anunciando el cómo él iba a vivir, el cómo él iba a morir y el aún cómo él iba a resucitar. Para nosotros se hace en un libro viviente, pero para ellos, en su razonamiento, no podían albergar todo lo que Dios ya tenía planeado con ellos para que prefigurara la obra redentora del Mesías. Entendiendo así las cosas, entonces Jonás hizo lo contrario. Su molde mental intentó forzar la voluntad de Dios huyendo, pero Dios en su misericordia, así como la tuvo con los de Nínive, primero mostró arrepentimiento a Jonás para que él aprendiera la misericordia y pudiera transferir esa misericordia. Pero su corazón no había aprendido esa misericordia. Y por eso dice, más vale morir que vivir, porque la palabra que yo anuncié no se va a cumplir. Ojo, miren lo que está diciendo Jonás, la palabra que yo anuncié. Esta era la vergüenza que él quería sentir, perdón, que él sentía, que esa palabra, que esa amonestación, esa exhortación no se iba a llevar a cabo, sino que Dios los había perdonado. Entonces, como a pesar de que él estaba expresando la palabra de Dios en su corazón, no había sintonía con la voluntad de Dios y por eso estaba sufriendo. Y es que nuestro corazón cuando no está sintonizado con Dios, sufre. Cuando estamos en rebeldía, sufre. Cuando el dial del radio no está sintonizado en la emisora, suena mal. Y ese mal lo podemos más o menos asociar al sufrimiento dentro de la analogía. Versículo 5 del capítulo 4. Salióse Jonás de la ciudad y se sentó al lado oriental de esta, y haciendo un chozo, o sea, una choza, una cabañita, metióse en él a la sombra hasta ver lo que era de la ciudad. Él todavía tenía la expectativa de ver qué pasaba, si se arrepentían, si Dios los destruía, así como destruyó a Sodoma y Gomorra y, y tras de Lot y su familia quedó toda la destrucción. ¿Qué era la expectativa? Eso era lo que el razonamiento de él lo quería, eso era lo que él, la idea de justicia que él tenía. La idea de justicia de Jonás era una justicia sin misericordia. Y la justicia, para que sea justicia en Dios, lleva misericordia. Dispuso Dios un ricino. El ricino es como un arbustivo
que crece, es casi como una maleza de la que se saca un aceite que es muy beneficioso y que utilizan ahora como anticancerígeno, pero también esos fruticos de ricino son venenosos y ellos son originarios del norte de África, pero fueron llevados a través de estos elementos que se utilizaban como veneno y empezaron a esparcirse como una especie de maleza por todo Oriente Medio. Y crecían a veces a niveles muy grandes y muchas veces se podían esconder o arrancando sus hojas, que tienen como 6 prominencias, se podían albergar o utilizar para tapar el sol y para resguardarse. Un ricino que creció hasta por encima de Jonás, esto fue por acción sobrenatural, Dios hizo que un ricino, que un arbusto de esos creciera para que él pudiera tener cobijo y pudiera guardarse allí, y haciendo sombra sobre su cabeza, le defendía del calor. Jonás se alegró mucho por el ricino, pero dispuso Dios un gusano que a la mañana siguiente atacó al ricino y éste se secó. Al salir el sol, mandó Dios un recio viento solano. Eran los vientos que venían de África, de la península sinaítica, y arrasaban con todo, con cosechas, y a veces traían también plagas de langostas acompañados de este viento solano, y ellos oraban mucho para que este viento no destruyese las cosechas, y a veces se hacían una especie de barreras en piedra para prevenir, digámoslo así, como el ataque de este viento caluroso. Y miren lo que pasa. Y el sol hirió en la cabeza a Jonás, que angustiado se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí morir que vivir. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte por el ricino? Y él le respondió, sí, me parece bien enojarme hasta la muerte. No sé qué pensar acá, pero noten el grado de intimidad que tenía el profeta con Dios y la manera en que encara al Señor, al Dios en el que su vida está pendiente, ¿no? Y a Dios le parece incluso razonable Jonás, porque Dios le pregunta, ¿te parece bien enojarte por el ricino? La situación de este ricino que crece y después se lo comen los gusanos, y la reacción que tiene Jonás, a Dios le parece razonable. Y vuelvo al tema del que estaba hablando anteriormente. Dios sabe que hay cosas que a nosotros nos parecen razonables, pero Dios quiere no que guíes tu vida por la razón, sino por el espíritu, que la razón sea una herramienta. Ojo, la razón es una herramienta, pero la razón no te define lo que Dios dice de ti. Al creyente lo define lo que Dios dice de nosotros. La razón a mí me dice, lo aprendí desde biología de Kimball, en el colegio, que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, acaso se reproducen no todos, pero todos mueren. Pero yo leo en el Evangelio que un hombre murió por mí y resucitó. Yo voy a biología de Kimball y yo no veo que nada resucite. Y entonces mi razón, ¿cómo juega con eso? ¿Cómo juega con que un hombre resucitó para que yo también tuviese vida eterna con él? Y por un lado, leo un texto que me dice, uno se muere y nada se lleva. No, eso no dice un texto de biología, pero es así. Entonces, ¿qué te define? ¿Lo que Dios dice de ti o lo que tú crees de ti mismo? El creyente por la fe vivirá. Si yo creo por lo que Dios determinó por mí, eso es lo que voy a manifestar en mi vida y eso es lo que van a ver los demás. Mas si yo vivo por lo que creo, de mí, en mi razón, entonces
la salvación será una utopía religiosa, un mito judío, un mito hebreo. Pero glorioso es el Señor, que cuando vivimos conforme a la identidad que Él nos dio, lo sobrenatural se manifiesta, porque es la consecuencia de caminar con el que es sobrenatural, porque esa es su identidad y la identidad que todo hijo de Dios ha de tener. Sigue la lectura. Y él respondió, sí, me parece bien enojarme hasta la muerte. En su razonamiento le parecía que era correcto su enojo, que tenía fundamento. Y en realidad lo tenía. En realidad lo tenía, pero sobre su razón, no sobre su espíritu. El Señor le dijo, tú tienes lástima del ricino en el cual no trabajaste por hacerle crecer, que en el espacio de una noche nació y en el de otra noche pereció. Y no voy a tener yo piedad de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120.000 hombres que no distinguen su mano derecha de la izquierda, y además numerosos animales. Otra revelación aquí, muy grande. Primero, todo este texto nos está resaltando la tesis que manejaban los judíos contemporáneos a Jonás, que era ese exclusivismo, ese solamente Dios para nosotros, versus el universalismo que representa la misericordia de Dios. Y esta forma de entender a Dios se va haciendo extensiva, se va haciendo extensiva, se va haciendo extensiva, y gracias a ella es que muchas personas, cuando el Evangelio que empezó en Judea se fue esparciendo a lugares donde no se practicaba el judaísmo, las personas que habían comprendido esa revelación, cómo Dios iba transmitiendo esa revelación universalista de su misericordia, aceptaban a la iglesia que no había sido judía, aceptaban a los gentiles, mientras que aquellos que no habían comprendido y que seguían pensando racionalmente con los esquemas y las tesis del pasado, se iban a volver enemigos de la iglesia y sobre todo de un apóstol que era Pablo, el apóstol de la gracia a los gentiles. Entonces, miren qué bonito esto, como Dios precisamente le quita la cobertura sobre la cabeza y él recibe ese calor sobre la cabeza, Jonás. ¿Por qué sobre la cabeza? Porque era su cabeza, era su razón, su manera de ver las cosas, su capricho intelectual, racional, estereotípico, el que estaba intentando forzar inconscientemente la voluntad de Dios para que él hiciera lo que él quisiera. Y que nuestra oración, para que aprendamos de Jonás, no se vuelva lo mismo. Que nuestra oración no esté forzando tímidamente, clandestinamente o a escondidas la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios. No importa si nos disfrazamos de piadosos, no importa cuántas cosas bonitas digas, cómo hables, cómo conduzcas tu vida. Si estás forzando la voluntad de Dios en tu oración, con ideas preconcebidas, con razonamientos extraños a la voluntad de Dios, o voy más lejos con lo que voy a decir, con no saber perdonar a quienes nos ofenden y no orar por ellos, estamos haciendo lo mismo que la misma actitud contumaz de Jonás. Dios quiere misericordia para todos. ¿Y qué mejor manifestación de la misericordia de Dios que nosotros, su iglesia? La iglesia de Dios, nosotros, somos la manifestación perfecta de la misericordia de Dios, porque a quien Dios nos sacó de un barrizal, de un pantano, a quien Dios no le extendió la mano y le mostró qué es pecado y qué no, o le está mostrando porque siempre es un continuo crecimiento.
en la santificación. No controlemos a Dios. Dejemos que nos muestre su voluntad. Utilicemos la razón para lo que la tengamos que utilizar, pero no para definirnos. No te definas racionalmente. Basta de definirte. Simplemente cree lo que Dios ya dijo, quién eres tú. Y eso que tú crees, en virtud de la fe, es lo que se va a manifestar y lo que se va a evidenciar a través de tu obra, a través de tus manos. Esta es la gran enseñanza de Jonás. Y miren que a pesar de todo, Dios nunca desechó a Jonás. Dios nunca le echó en cara, le enseñó. Y podía haberlo hecho, pero enseñó. Y gracias a esta enseñanza que Dios le da a su profeta, nosotros podemos entender cómo opera la voluntad de Dios, cómo seguirlo. Y cómo si hay algo que te está hirviendo la sangre, que tú tienes que decirle a alguien, que tú tienes que orar por alguien, una misión que tú sabes que tienes que realizar, no importa, no es en tu capacidad, hazlo. Jonás no tenía al principio temor al ridículo, sino a la muerte, ya después al ridículo, pero primero a la muerte. Y aún así habló, dentro de todo habló. Y Dios nuevamente le habló, porque al hacer la voluntad, Dios nuevamente nos habla. Y qué bueno es poder saber que Dios nos está hablando constantemente, pues procuremos hacer su voluntad. Entonces, es muy interesante ver cómo la iglesia recoge al Dios universal. No pretendamos que nuestra manera de creer, nuestras devociones, sean más perfectas que la de otro. No, no pretendas eso. No pretendas que si yo, por ejemplo, me levanto todos los días a las 5 de la mañana a hacer un devocional, o yo a las 3 de la tarde hago la coronilla, o yo tengo determinado estudio bíblico donde rezo y hago y aprendo una lectio divina, o yo hago esto, o yo rezo los salmos y tú no. No pretendas que la herramienta que por gracia Dios puso en ti, no creas que es superior a la que tiene otro. No pretendas eso, aprende del otro. Y si el otro da frutos, aprende y ve y corre de ese otro que está dando frutos. Porque el que está dando frutos algo debe tener, algo le puede sacar. Si ves a alguien dando frutos en Dios, ve y corre y aprende. ¿Cuál es la semilla que sembró? ¿Cuál es el abono que le está echando a su planta para que pueda darle frutos? Y vas a sacar algo. Y si ya tienes una herramienta que está siendo útil para ti y ves que otro también está teniendo otra que le es útil, pues usa ambas y después juzga los frutos. Pero que nadie te juzgue tu actuar en Dios, sino primero te muestra sus frutos. Porque muchas veces somos ligeros al juzgar a otras personas, pero salimos a juzgar sin frutos. Salimos a juzgar a un árbol lleno de naranjas y sin tener una sola naranja. Juzgamos métodos, pero por los frutos nos conoceremos. Los frutos marcan la vida del creyente y Dios quiere árboles con frutos, pero para hacer eso debemos procurar la voluntad de Dios. No juzguemos pues, no nos juzguemos pues entre nosotros, porque antes nos tenemos que ayudar los unos a los otros en nuestra debilidad. Y si algo te fue útil, enséñalo, no lo calles. No tengas un Dios personal, porque Dios se quiere extender a través de ti y ser universal. Y tú eres parte de ese propósito de Dios. Si no, no estarías escuchando estas palabras, porque Dios no pierde el tiempo.
Y Dios lo que pone por palabra y por revelación lo quiere extender a través de ti. Gracias Señor, gracias Padre por cada persona que está escuchando, Señor. Hoy oramos por cada necesidad no manifiesta, Señor, pero que cada uno pueda tener en estos momentos en su corazón. Yo te pido, Señor, por cada petición que hay, Señor, en este chat. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cada dolor, cada problema, por cada corazón. Tú sabes, Señor, la necesidad. Tú conoces, Señor. Pero que en ninguno la palabra vuelva vacía, Señor. Hoy bendigo la palabra que hoy ha sido injertada, Señor, para que por medio de ella crezcamos y te podamos conocer, Señor. Y gracias por tu misericordia. La paz sea con todos ustedes. Dios les bendiga y un abrazote para todos. Espero verlos pronto.